Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Post 899. Milei, el presidente, lleva un año en el poder. La cadena nacional, la batalla cultural, la autocelebración permanente. Es parte de un gobierno que logró finalmente una estabilidad, como lo veníamos diciendo, no se sabe por cuánto tiempo, pero que se consolidó de una manera que muy pocos esperaban. Milei en la sociedad rural, Milei en el campo argentino de polo, Milei en cadena nacional y un peronismo que vuelve también, en coincidencia con este primer aniversario del presidente en el poder, a juntar los pedazos de lo que fue Unión por la Patria. Lo vamos a ver con la asunción de Cristina en el PJ Nacional. Lo vimos en Moreno, en una reunión que fue bastante tensa, que fue bastante extraña, porque apareció Cristina junto con Máximo Kirchner y Sergio Massa, casi como en un polo que contradice las pretensiones, las aspiraciones, el proyecto de Axel Kicillof, un proyecto nacional que tiene Axel Kicillof desde que asumió Milei. Hay una discusión sobre el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de eso con Facundo Cotet, pero para el gobierno que el peronismo vuelva a juntarse es casi un favor que le hace la dirigencia opositora en este contexto de euforia del presidente, del brazo armado del presidente y también de los mercados. Este veranito financiero que se prolonga con sectores que están ganando y mucho y con reservas que en el Banco Central todavía son negativas. Por eso hay que ver hasta cuándo dura esta ecuación. El gobierno ahora aspira a conseguir nueva deuda por parte del Fondo Monetario Internacional. A eso fue Luis Toto Caputo a Washington y por lo bajo de toda esta escena se profundizan una serie de reclamos, una serie de protestas, una serie de conflictos que no se suelen difundir de la misma manera que lo que, por supuesto, proyecta y transmite el gobierno nacional. La semana pasada hablamos en este programa de los conflictos laborales, de la destrucción de empleo, de casos de despidos. Y este miércoles va a haber una jornada de reclamos en alrededor de 500 puntos de todo el país de los movimientos sociales que están reclamando comida para las fiestas, con una consigna que es bastante gráfica del momento que se vive. El hambre no espera. 500 puntos en todo el país. Ahí va a haber, seguramente como ya lo hubo en un frigorífico del conurbano la semana pasada, nuevos reclamos de los movimientos sociales. Hay una situación delicada en el PAMI. El PAMI sabemos, donde hubo recortes a los medicamentos gratuitos. Y leía un comunicado del Sindicato de Trabajadores del PAMI que dice que el ahorro en medicamentos implicaba 74.500 pesos en noviembre pasado, en promedio para un jubilado. Bueno, esos 74.500 pesos, que equivalen al 23% de la jubilación hoy en la Argentina, de la jubilación mínima con el bono incluido, esos 74.500 pesos, hay alguien que los perdió. Los perdieron muchos jubilados que hoy están en muchos casos desesperados, tal como lo vimos en distintas imágenes de jubilados que no entienden bien por qué, después de ser blanco principal del ajuste de Milei, además se quedan sin los medicamentos gratis. Pero en las últimas jornadas, en los últimos días, hay 2 o 3 episodios que me parece que sirven también para entender cómo funciona el poder en la Argentina. El primero, por supuesto, el que más repercusión tuvo, la caída del senador Cuéllar en la frontera con Paraguay con $200.000 en un bolso,
un senador que forma parte del peronismo de Entre Ríos desde hace mucho tiempo, que empezó su carrera en Concordia, que fue la mano derecha de Gustavo Bordet, el ex gobernador de Entre Ríos, que se llevaba muy bien con Mauricio Macri y que después, por supuesto, formó parte del Frente de Todos y estuvo alineado con Alberto Fernández, en especial Cuéllar. Bueno, Cuéllar armó hace más de un año un bloque propio, se llamaba Provincias Unidas, con gobernadores que se diferenciaban de la cúpula del Frente de Todos y gobernadores que hoy son parte del colaboracionismo de Milei. Cuéllar es un emblema de ese cuentapropismo de la política, senadores, diputados, dirigentes que negocian, se venden, se despegan un poco del mandato electoral del pueblo que los votó, en este caso de Entre Ríos, y terminan negociando por su cuenta. Bueno, hay una investigación pendiente en el caso de Cuéllar, se va a tratar probablemente este jueves el caso, Unión por la Patria pide su expulsión. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri? ¿El PRO va a tratar la expulsión de Cuéllar? Bueno, ahí hay una clave porque Mauricio Macri tiene con Cuéllar varios reclamos históricos, varios conflictos históricos con Cuéllar, porque en su momento también se acercó a negociar con el gobierno de Macri y no cumplió. Eso es lo que dice Macri. El último episodio en el cual Cuéllar disgustó a Macri fue cuando se ofreció como presidente de la Bicameral de Inteligencia en un acuerdo con Santiago Caputo, bueno, el enemigo íntimo de Mauricio Macri. Por eso, en muy poco tiempo, Cuéllar generó demasiados enemigos. Tanto Cristina como Macri hoy lo están cuestionando. Y lo particular, cuando se piensa que Macri está detrás de la caída de Cuéllar, otros piensan que hay sectores del peronismo detrás de la caída de Cuéllar, lo particular es que a veces pareciera que los sectores de derecha están librando una disputa a cielo abierto, despreocupados de esta oposición, despreocupados de lo que pueda hacer el peronismo. Un escenario posible, y lo de Cuéllar es un indicio, es que empieza a recrudecer la interna entre las facciones de derecha después de que Macri se empieza a cansar del boludeo permanente de Javier Milei y su sector, que le prometen cosas que no le cumplen. El segundo episodio en la línea de Cuéllar es la investigación que publicó el fin de semana pasado el diario AR de Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Diago, una investigación de Emilia Delfino que habla de sociedades offshore, en paraísos fiscales, departamentos en Miami atribuidos a la esposa de Ritondo. Un diputado que no solo es el jefe del bloque del PRO, no solo es hoy el hombre principal de Macri en la negociación con Milei, sino que viene experimentando un crecimiento muy pronunciado de sus bienes. La última declaración jurada de Ritondo dice que en un año aumentó 1.700% su capital, y sin contar estas sociedades offshore de las que habla Emilia Delfino en una investigación que también hizo con Iván Ruiz, un consorcio internacional de periodistas, a partir de la información, las filtraciones de Pandora Papers. Bueno, lo particular de esto es que casi no tuvo difusión en los grandes medios, en los medios principales de la Argentina, como si Cristian Ritondo tuviera un blindaje fenomenal, alguien que tiene una experiencia política muy marcada, que lleva varias décadas en los primeros planos de la política, pero aparte era el candidato de Macri para presidir la Cámara de Diputados. Hasta la semana pasada, Ritondo peleaba por desplazar a Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y esta investigación, insisto, claro, no tuvo prácticamente difusión. Emilia Delfino es la mejor periodista de investigación que tiene la Argentina desde hace varios años, pero claro, no tiene una estructura grande detrás, no es de esas periodistas que se entregan a la autopromoción permanente,
se dedica a trabajar, trabaja muy bien y publica, en este caso, una investigación para la cual ni Ritondo ni su esposa tienen hasta el momento ninguna explicación sobre las sociedades offshore en paraísos fiscales y los departamentos en Miami. A Emilia Delfino además la conoce todo el mundo, trabajó en el diario Perfil mucho tiempo, ahora trabaja en el diario AR, salvo el diario Perfil, salvo Carlos Pañi, que lo mencionó en su editorial de La Nación, salvo la entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum en esta radio, muy poca repercusión en el mainstream del periodismo, que por alguna razón decide cubrir a Ritondo, el hombre de Macri que negocia con Milei, con Santiago Caputo. Hace 2 semanas, cuando se discutió también la ludopatía en el Congreso, Mónica Frade, diputada de la coalición cívica, apuntó a Ritondo y a un personaje que se llama Marcelo Rocchetti, que es dueño de bingos, como el bingo de Berazategui, como el casino de Tandil, que es socio de Freddy Lijo, el hermano del candidato a juez de la Corte de Javier Milei. Bueno, cuando se hablaba del juego, cuando se hablaba de las vinculaciones del juego con la política, con la recaudación, esta diputada de la coalición cívica se refirió a Marcelo Rocchetti, dueño de bingos, ligado a Cristian Ritondo, porque fue su jefe de gabinete cuando Ritondo era el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El caso Cuéllar con mucha repercusión, el caso Ritondo con muy poca repercusión, a diferencia de lo que sucede muchas veces con temas que no tienen la misma envergadura. Y el tercer caso que uno puede encontrar en esta saga es el de Juan Paso, un desconocido para la mayor parte de la población, pero que acaba de quedarse con la jefatura de la ex AFIP, ARCA, la agencia que creó el gobierno para reemplazar a la vieja AFIP. Juan Paso es alguien que fue funcionario de Macri, que en su momento formó parte del grupo de Narváez y que era la mano derecha de Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía. Tenía la relación con las petroleras, tenía la relación con las cerealeras. Ahora Milei y Caputo lo ponen al frente de la nueva AFIP de ARCA. Bueno, hay vinculaciones, según la investigación de Emilia Delfino, de Iván Ruiz, de Juan Paso, este funcionario muy importante del área económica de Milei, con las sociedades offshore atribuidas a la esposa de Cristian Ritondo. Además, hay investigaciones sobre las sociedades que tiene Juan Paso, el nuevo jefe de ARCA, en algunos paraísos fiscales. Bueno, Paso dice que todo esto está en regla, que está todo declarado, pero son 3 casos muy cercanos a Milei. Cuéllar, un senador que estaba listo para votar el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema y que ya le votó la ley Bases, y que en coincidencia con la ley Bases cruzaba la frontera en auto, y que en coincidencia con la ley Bases que votó aumentaba las inversiones inmobiliarias en Ciudad del Este. Ese es Cuéllar. El caso de Ritondo, la investigación que publica el diario AR. El caso de Juan Paso. Bueno, son situaciones que no tienen ni la 10ª parte de la difusión que tiene, por supuesto, las causas que tienen que ver con el kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo una historia importante, tuvo el kirchnerismo su propio sistema de acumulación, de recaudación, sus empresarios amigos, su capitalismo de amigos. Alguno como, por ejemplo, Eskenazi, que formó parte de la estatización trucha de YPF antes de la nacionalización de la estatización que decidió Cristina en 2012, hubo una nacionalización trucha con la familia Eskenazi que ahora le está reclamando a la Argentina justamente en alianza con Repsol en tribunales internacionales. Eskenazi era uno de esos empresarios que el kirchnerismo promovió, benefició y que ahora tiene relaciones, por ejemplo, con Cuéllar. Eskenazi, dueño del Banco de Entre Ríos. Bueno, el kirchnerismo, por supuesto, tuvo un protagonismo central en los últimos años
Y están ahí las causas que llevaron a la cárcel a muchos exfuncionarios, a muchos empresarios ligados al kirchnerismo, un sistema que por supuesto no lo inventó Cristina, sino que venía de Santa Cruz, ideado por Néstor Kirchner, que en un momento se descontroló probablemente con la muerte de Néstor Kirchner, pero claro, el kirchnerismo pagó de una manera que, por ejemplo, no pagó Macri ni sus funcionarios cuando perdieron el poder. Hay que ver a Pepín Rodríguez Simón, que estuvo prófugo de la justicia durante muchísimo tiempo. Hay que ver el expediente de la causa Correo, la causa de los parques eólicos. Hay mucho vinculado a Macri y Macri salió indemne por alguna razón, porque el partido judicial, el poder judicial, forma parte de un bloque de poder en la Argentina. Y claro, hay una relación asimétrica entre la dirigencia política y los tribunales federales. Bueno, mucho de eso lo conté en el peronismo de Cristina, pero Comodoro Pi funciona hoy en la Argentina y desde hace tiempo, desde que Carlos Menem los creó a estos tribunales federales de retiro hace 3 décadas, como un arma, como un instrumento de la batalla política. Y además no puede entenderse aislado Comodoro Pi de otros actores del poder, como los medios de comunicación, estos que ahora no hablan del caso Ritondo, como los servicios de inteligencia que responden a Santiago Caputo. Bueno, todo ese dispositivo forma parte de la casta buena, la casta que le rinde a Javier Milei y explica en parte, bueno, la cobertura selectiva que se hace de los casos de corrupción o de lo que se denomina corrupción en la Argentina. La agenda de la corrupción central para muchos gobiernos no es algo exclusivo de la Argentina, aunque en Argentina tiene su propia dinámica. El gobierno de Milei también tiene conflictos de intereses muy importantes porque hay empresarios que hoy forman parte del gobierno de Javier Milei, que son ministros, que son embajadores. Hay empresarios que fueron sponsors de Milei y hoy se están beneficiando con el país de Milei, con las medidas que toma Milei. Pero por ahora al presidente no le entran las balas. Está blindado Milei, están blindados sus aliados. Si aparece un caso que le representa un costo, como puede ser el caso de Cuéllar, tiene que ver con los pases de factura, o uno presume que pueden tener que ver con los pases de factura dentro de las propias estructuras de la derecha en la Argentina. Por eso muchos dicen, es Macri, que tiene mucho poder en Paraguay, que es amigo del expresidente de Paraguay, Horacio Cartés, el que le está facturando a Cuéllar, el que le está facturando a Milei. Bueno, por supuesto, todo esto tiene un olor nauseabundo, pero así funciona el poder en la Argentina desde hace mucho tiempo. Por ahora, a Milei no le entran las balas, está viviendo una luna de miel, disfruta de un veranito financiero, está desacelerando la inflación, hay que ver la próxima medición, pero por supuesto en el balance en la cadena nacional del presidente forma parte del haber y es algo que explica en parte su popularidad. Por ahora al presidente no le entran las balas, los casos complicados, los expedientes complicados, las situaciones irregulares de senadores, diputados, funcionarios, empresarios ligados a Milei, la casta más próxima a Milei, por ahora no le generan ningún costo. Así funciona, por ahora, mientras a Milei le vaya bien, la corrupción que se mueve alrededor de Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.